Bueno, muy buenas noches con todos. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, en la cual pues vamos a, continuando con el temario que estamos realizando, el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que respecta el análisis. Ok, permítanme un momento, por favor, para compartirles la pantalla, por favor. A ver, permítanme. Ok, listo. Entonces tenemos aquí la estructura que hemos estado desarrollando, la cual ya hemos modelado y la cual tenemos ya prácticamente lista para hacer el análisis. Ok. Entonces, vamos a ir un momento. Permítanme, por favor, un momento para abrir el temario. A ver, vamos a ver. El día de hoy vamos a enfocarnos en el tema del análisis de la estructura que estamos desarrollando. Ok. Vamos a ver. Ok, aquí lo tengo. Ok, continuando con el desarrollo del temario que estamos realizando, pues, entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en el tema de la disposición o de la introducción del sismo en CIPECAT. Para ello, pues, hay que establecer los parámetros de sismo de la estructura y también realizar también luego la interpretación de resultados del análisis sísmico, realizar la verificación y control de distorsiones y desplazamientos y también la verificación del cortante mínimo en la base. ¿Okay? Todo esto tomando como referencia lo que nos indica la normativa E030, que es la que vamos a, en este caso, a usar como norma de referencia para la verificación de los resultados que estamos obteniendo del análisis, ¿ok? Entonces, esta etapa de análisis la vamos a dividir en dos partes. En la primera es una etapa de preanálisis porque hay que definir primero los parámetros de sismo con lo cual se va a determinar de forma correcta los valores que vamos a usar para determinar el espectro de diseño, ¿ok? Entonces, para esto, primero vamos a ir a la opción de datos generales, ¿ok? Bueno, aquí ya tenemos establecidos los materiales que vamos a usar y ya hemos realizado también la configuración y vamos a centrarnos en este momento en la opción que dice acción sísmica, ¿ok? Vamos a ir a esta opción que se llama acción sísmica, ¿ok? Y vamos a ir a un asistente y aquí es donde configuramos los parámetros de sismo, los cuales el programa va a utilizar para, con ello, determinar el espectro de diseño. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya está de forma automática, ya está activada el análisis para ambas direcciones, tanto en X como en Y. El tipo de análisis que el programa hace es un análisis dinámico modal espectral. El análisis estático también lo hace de forma automática, para poder luego hacer la verificación del cortante dinámico mínimo. ¿Okay? Así que por esa parte no hay problema. Y el tema de la definición del espectro, en este caso le vamos a decir según norma, ¿okay? Porque también en caso de que pues, cada uno de forma particular quiera añadir su propio espectro, aquí también hay una opción para poder, pues, para que el usuario pueda dibujar su propio espectro de diseño. ¿Okay? Pero en este caso, como vamos a tomar como referencia la normativa 030, vamos a decirle que me defina el espectro según lo que me indica la norma. Ok, vamos a donde dice fracción de sobrecarga de uso. Ok, permítanme un momento. Y en lo que es fracción de sobrecarga de uso hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que la fracción de sobrecarga de uso se refiere pues precisamente al porcentaje de carga que se va a tomar en cuenta para determinar el peso sísmico de la estructura. Para eso nos remitimos a la normativa 030 y vamos al artículo 26, ¿ok? Estimación del peso. Y aquí nos vamos a centrar en lo que nos dice la normativa. Nos dice lo siguiente: para edificaciones categoría A, que en este caso estamos dentro de lo que es una clínica, un hospital, un centro médico, se va a considerar el 50% de la carga viva, ¿ok? Para determinar el peso sísmico de la estructura. Entonces, tomando como referencia eso, pues aquí vamos a colocar
en fracción de sobrecarga de uso 0.5, ya que eso es 50%. Fracción de sobrecarga de nieve no lo vamos a tomar en cuenta, no lo vamos a considerar, así que le colocamos 0. Factor multiplicador del espectro, aquí lo dejamos en 1, eso no hace falta modificarlo. Esto se utiliza pues en caso de que deseemos amplificar el espectro por un valor de 1.5 o 2, no sé. Este valor varía de 0.5 a 3. Este valor se usa en caso pues, se desee factorizar el espectro de diseño que ya estamos definiendo de acuerdo a la norma. ¿Okay? El coeficiente de reducción en principio lo vamos a dejar tal cual. ¿Okay? A ver, permítanme un momento, por favor. Voy a cancelar todo esto. ¿Okay? Voy a crear una copia. Voy a crear una copia para no estropear esto. Esto ya lo tengo calculado y no quiero que se desbloquee. ¿Ok? Y vamos a la copia versión 02. Ok, aquí vamos a definir esto, ¿ok? Listo, volvamos aquí donde nos quedamos. Les decía pues que el tema del factor de reducción, el valor de R, en principio lo vamos a dejar con 7, ¿ok? O bueno, como está como defecto, como está como opción por defecto, 7 o 6, de acuerdo a lo que nos indique la normativa. En este caso, pues estamos trabajando con un sistema estructural que está compuesto por columnas, por pórticos y también por muros de concreto, placas de concreto, pero pues hay que también definir ese tipo de sistema, ¿no? Porque puede que sea un sistema dual o un sistema de muros, dependiendo del porcentaje de corte que estén resistiendo tanto las columnas como los muros, ¿no? Va a depender de que hagamos ese análisis, ¿ok? Entonces, pues por eso que en principio lo dejamos así tal cual, porque obviamente vamos a determinar ese porcentaje, para que en base a ese porcentaje, pues, definamos correctamente el valor de R, y también en base a ese preanálisis que vamos a hacer, hay que definir también la irregularidad. En principio vamos a dejarlo como regular, ¿ok? Porque en base a los resultados que hagamos de este preanálisis, pues vamos a definir si en la estructura presenta algún tipo de irregularidad o no, ¿ok? Hay irregularidades que saltan a la vista, ¿no? Que pues simplemente se pueden evaluar sin necesidad de hacer un preanálisis, ¿no? Irregularidades como, por ejemplo, la irregularidad de masa, la irregularidad geométrica vertical, la discontinuidad de los sistemas sismorresistentes. Este tipo de irregularidades se pueden evaluar sin necesidad de hacer un análisis previo de la estructura, ¿no? Irregularidades como, por ejemplo, esquinas entrantes, discontinuidad de diafragma, sistemas no paralelos. Ese tipo de irregularidades saltan a la vista simplemente pues analizando la geometría de la estructura que estamos diseñando, ¿no? Pero hay otro tipo de irregularidades, como por ejemplo la irregularidad torsional, tanto extrema como normal, que se evalúan en función a los desplazamientos relativos de la estructura. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay que hacer un preanálisis, ¿no? Para poder ver cómo están resultando esos desplazamientos relativos, y en función a eso, pues, evaluar si existe este tipo de irregularidad o no. O como por ejemplo la irregularidad de rigidez también, o la conocida como piso blando, tanto también normal como extrema, en la cual también hay que evaluar, ¿no? el desplazamiento relativo y determinar la rigidez en cada entrepiso, y con ello pues evaluar si existe este tipo de irregularidad o no en la estructura. ¿Ok? Entonces, es por eso que vamos a hacer pues una primera etapa de preanálisis donde vamos a ver primero si existen esas irregularidades, ¿ok? Bueno, lo dejamos en 7, eso de aquí, así tal cual, luego lo vamos a regresar aquí a definir correctamente esto, de acuerdo a lo que pues, nos resulte. El tema de la zona sísmica, habíamos dicho en un inicio que la zona era una zona 2, ya que es un hospital donde no me obliga a utilizar aisladores. El tipo de perfil es un suelo intermedio, ¿ok? Y la categoría del edificio es categoría A, esencial. Y aquí también hay una opción que dice estimación del periodo fundamental de la estructura. Aquí le estoy indicando que me estime el periodo fundamental de la estructura de acuerdo a la normativa E030, así que, bueno, como estamos tomando como referencia la norma E030, vamos a dejarlo así como está con la opción según norma.
Luego también definimos la tipología estructural, en la cual pues vamos a indicarle aquí tipología 2, la cual pues nos indica que es una estructura que está compuesta por pórticos y también por cajas de ascensores y escaleras, ¿okay? En ambas direcciones. El número de modos de vibración que intervienen en el análisis, ¿no? En este caso le vamos a decir que me determine la cantidad de modos de acuerdo a lo que nos indica la norma. ¿Ok? Por ejemplo, también tenemos aquí otras opciones para considerar el número de modos. En la segunda opción, el usuario o nosotros prácticamente vamos a estimar o vamos a indicar cuál va a ser ese porcentaje de masa participativa. ¿Ok? Y en la tercera opción, el usuario es el que va a definir la cantidad de modos, ya dándole un valor numérico a ese número de modos, ¿no? Este valor numérico pues, se puede colocar en función al número de plantas. Por ejemplo, si estamos diseñando una edificación, la cual pues, está compuesta por cierto número de niveles, y cada nivel, si consideramos que cada nivel es un diafragma, cada diafragma pues, tendrá 3 modos de vibración, ¿no? Entonces, dependiendo del número de niveles, consideramos 3 modos de vibración por nivel. ¿Okay? Pero en este caso, como vuelvo a repetir, estamos utilizando la normativa, vamos a indicarle que me determine esos modos de vibración de acuerdo a lo que nos dice la norma. ¿Y qué es lo que nos dice la norma? En caso pues, no recordemos, podemos visualizar aquí, la norma en teoría nos dice pues que simplemente se van a considerar en cada dirección de análisis la cantidad de modos cuya suma sea mayor al 90%. Eso es lo que nos dice la normativa. ¿Okay? Entonces, pues cuando hagamos el análisis, también hay que verificar, pues precisamente eso, hay que verificar que la sumatoria de masas efectivas de todos los modos que están participando en cada dirección de análisis sea mayor al 90%. Bueno, el tema de la componente sísmica vertical no lo vamos a considerar en este caso. Y la verificación de la condición de cortante basal. ¿Okay? En este caso también le voy a indicar que me verifique el cortante dinámico, aunque en esta etapa preliminar no, pues, no lo voy a verificar primero, porque obviamente pues, simplemente va a ser para definir luego los valores de R, así que pero igual lo voy a dejar que luego pues, me lo verifique según lo que me indica la normativa, ¿no? ¿Y qué es lo que me dice la normativa respecto a la condición de cortante basal? Pues me indica que el cortante en la base de la estructura deberá ser mínimamente el 80% del estático si es pues regular o el 90% del estático si es irregular, ¿no? Eso es lo que nos dice la norma E030. Bueno, pues, y en función de estos parámetros, el programa determina aquí el espectro de diseño. Este espectro es un espectro que no está todavía reducido, ¿ok? Luego ya cuando el programa hace el análisis, aplica este valor de factor de reducción. Bueno, vamos a darle a aceptar. Una vez que le demos a aceptar, pues simplemente, acá le voy a decir, bueno, aquí como lo estoy modificando, voy a decirle que sí. Y aceptamos, ¿ok? Bueno, esto de aquí lo voy a ir guardando porque aquí vamos a definirlo, ¿ok? Voy a abrir el modelo que ya tengo calculado, que es ese de acá. Este modelo ya lo tengo calculado, es por eso que creé la copia anteriormente, para no pues, desbloquear este modelo que ya tenía calculado. ¿Ok? Entonces ya hemos colocado aquí, pues tenemos la estructura ya correctamente modelada, ya está también corrida correctamente, y ahora lo que sigue a continuación es simplemente ir a la opción de listados, ¿ok? Vamos a la opción de listados, y aquí lo que vamos a hacer es ir rápidamente al informe de justificación de la acción sísmica. ¿Ok? Este es el primer informe que vamos a tener que evaluar o verificar para poder tener la información que necesitamos. ¿Okay? Más que todo para tener una idea preliminar de la estructura. ¿Okay? Vamos aquí a justificación de la acción sísmica. Y pues vamos a ver, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esto simplemente es un informe del análisis sísmico. ¿Ok? Es un informe del análisis sísmico. Aquí tenemos el espectro que se ha utilizado, los parámetros de sismo que se han empleado. ¿Ok? Si voy más hacia abajo, perdón, tengo también los espectros en cada dirección,
tengo los modos de vibración que se están obteniendo como parte del análisis, y lo primero que debo verificar es este porcentaje, ¿no? Que es lo que le decía. Este porcentaje tiene que ser mayor al 90%, y en este caso no hay problema. Habrá casos de repente en el cual este porcentaje sea inferior al 90%. Eso suele pasar sobre todo cuando tenemos estructuras que son muy irregulares, ¿ok? En estructuras o edificaciones que tienen mucha irregularidad, este porcentaje, esta sumatoria, por ejemplo, esta sumatoria de masas participativas, de todos los modos que están actuando en cada dirección de análisis, por lo general no supera el 90%. En este caso, a veces es necesario realizar una estructuración adecuada de la edificación para, pues, tener un mejor comportamiento de la estructura, ¿no? Bueno, aquí lo que tengo simplemente es una tabla que me muestra todos los modos de vibración, además el periodo de cada modo, el porcentaje de masa participativa de cada modo en cada dirección de análisis. Y si voy más hacia abajo, aquí tengo ya los espectros de diseño en cada dirección, con sus respectivos periodos. Y aquí también lo que tengo es los modos fundamentales, ¿ok? Los modos fundamentales. En la dirección X, los modos fundamentales son el modo 1 y el modo 2, y en la dirección Y, el modo 3. Hay que entender que cuando hablamos de modos fundamentales, nos referimos obviamente a los modos que tienen el mayor porcentaje de masa participativa, ¿ok? Si verificamos el porcentaje de masa participativa de estos modos en la tabla de arriba, vamos a ver que son los modos que tienen el mayor porcentaje de masa participativa, ¿ok? Aquí, pues, si vemos el porcentaje de masa participativa, vemos que son los modos, pues, que tienen un mayor porcentaje de masa participativa, ¿ok? Obviamente, respecto al tema del análisis o de los modos, la normativa nos indica que cuando hagamos el análisis hay que tomar en cuenta o en consideración los modos fundamentales, ¿no? Hay que tomar en cuenta los modos fundamentales, es decir, los modos que tengan el mayor porcentaje de masa participativa. Bueno, aquí también tenemos una tabla que nos indica las excentricidades en cada nivel. Si hay algo que podemos concluir de esta tabla, es que, por ejemplo, en la dirección X se nos está presentando una excentricidad bastante, pues, bastante notable. Entonces, con lo cual, pues, de repente va a ser necesario que evaluemos si es que en la estructura de repente existe algún tipo de irregularidad torsional, ¿no? Porque hay que entender que siempre que haya una excentricidad bastante grande, es probable que exista algún tipo de irregularidad torsional. Entonces, eso hay que evaluarlo, obviamente, ¿no? No necesariamente es así, pero obviamente hay que tener en cuenta que cuando tenemos excentricidades grandes, pues se relaciona mucho con el tema del comportamiento torsional de la estructura. Así que vamos a evaluarlo y ver si, pues, presenta este tipo de irregularidad. Ok, en el caso de la dirección Y, pues vemos que no existe mucha excentricidad, excepto en el nivel de azotea, pero para el caso de la azotea no aplica, ¿no? En este caso, porque tenemos, pues, algunas cajas de ascensores que llegan hasta el techo, así que no nos preocupa mucho, ¿ok? Vamos a ir bajando. Bueno, aquí tenemos las excentricidades en cada nivel, y bueno, como es evidente, pues en la dirección X hay una excentricidad bastante importante o relevante que hay que tener en cuenta, ¿ok? Corrección por cortante basal. Luego aquí tenemos dos cuadros que me muestran el cortante dinámico, ¿ok? Tengo aquí dos cuadros que me muestran el cortante dinámico en cada dirección de análisis, que se ha determinado de acuerdo al cálculo que hemos realizado, ¿ok? Este cortante dinámico se determina en función a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del cortante dinámico obtenido para cada modo de vibración. Y bueno, luego, pues, también el programa determina el cortante estático en función, pues, a los parámetros, y también
realiza luego la verificación de ese cortante dinámico respecto al cortante estático. Aquí también tenemos una tabla de los pesos sísmicos por cada nivel. Recuerden que este peso se ha determinado en función al 100%, de la carga muerta más el 50% de la carga viva. ¿Ok? Esa carga muerta incluye el peso de los elementos, incluye pues el peso de la carga muerta que hemos ingresado por el tema de los acabados o las instalaciones, todas las cargas que hemos considerado para este análisis. ¿Ok? Y si seguimos bajando, luego tenemos aquí la verificación del cortante dinámico mínimo. Bueno, en este caso vemos que no cumple, aunque esta verificación del cortante dinámico mínimo en la base es una verificación que la normativa nos indica que hay que hacer, no es una verificación obligatoria, porque inclusive la misma norma nos da una salida en caso pues esta verificación no esté cumpliendo, ¿no? Me dice pues que si no cumple, debo aplicar un factor de modificación a todos los resultados del análisis, menos a los desplazamientos, ¿no? Y aquí está este factor, determina de forma automática, se aplica a todos los resultados para el diseño. Pero bueno, en esta parte simplemente he querido un poco explicar los cuadros que tenemos de este informe sísmico, ¿ok? Y si, bueno, seguimos bajando y vamos a ver qué otros valores tenemos, ¿ok? Luego tenemos pues unas tablas que me muestran la fuerza lateral equivalente en cada nivel, así como el cortante en cada nivel también, tanto en la dirección X como en la dirección Y. ¿Ok? Y vamos bajando, bueno, aquí hay unas gráficas también de las mismas tablas que he mencionado hace un momento. Vamos bajando y seguimos bajando. Bueno, lo que quiero visualizar ahora es esta tabla. ¿Okay? Esta tabla que es la que me va a definir qué tipo de sistema estructural es el que estoy planteando. Recuerden que, vamos aquí a la normativa, voy a borrar este momento, vamos a los sistemas estructurales. Ok, bueno, estamos abajo, me pasé. Sea considerado como pórticos, por lo menos el 80% del corte en la base debe ser resistido por las columnas, ¿ok? Para que un sistema estructural sea considerado de muros estructurales, por lo menos el 70% del cortante deberá ser resistido por por los muros, ¿ok? Por los muros estructurales o placas. Y para que un sistema estructural sea considerado como dual, es decir, de muros y pórticos, por lo menos entre el 20 y el 70% del corte deberá ser resistido por los muros, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta esos porcentajes para con ello también definir el sistema estructural que estamos planteando, ¿no? Que es lo primero que hay que definir. Entonces en este caso vamos a evaluar, ¿no? Vamos a evaluar aquí el porcentaje de corte que tenemos en cada dirección de análisis en la base, ¿no? Aquí tenemos porcentaje de corriente sísmico resistido por tipo de soporte en arranques, ¿ok? Entonces tengo aquí lo siguiente, ¿no? Tengo esta tabla que, ok, entonces les decía pues que vamos a analizar los resultados de esta pequeña tabla que estoy mostrando en pantalla. Aquí lo que tenemos pues es el corte o el porcentaje de corte que están resistiendo tanto las columnas como los muros en cada dirección de análisis, ¿ok? Pues analicemos en la dirección X, ¿ok? En la dirección X vemos pues que el porcentaje de corte que están resistiendo los muros es el 97%. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que nos indica la normativa, ¿no? Vamos a borrar esto. De acuerdo a lo que nos indica la normativa, si el porcentaje de corte que están resistiendo los muros es mayor al 70%, o por lo menos el 70%, el sistema estructural se considera como muros estructurales, ¿ok? Las columnas apenas están llevando el 2.74%. Ahora, en la dirección Y, vemos que pasa algo similar, ¿no? Vemos que el corte en los muros es del 92.43%. Entonces, si analizamos
pues también lo que nos dice la normativa, pues entonces podemos entender, planteando, porque prácticamente son las placas y muros que tenemos los que están prácticamente resistiendo el mayor porcentaje de corte en la base. ¿Listo? Bueno, vamos a borrar esto. Entonces, esto es lo primero que tenemos que analizar. Entonces, ya con ello ya hemos determinado o hemos definido que tenemos un sistema de muros. Ahora el siguiente paso es analizar un poco las irregularidades que puedan existir en la estructura. ¿Ok? Entonces ya hemos definido nuestro sistema estructural. Todavía no voy a cambiarlo porque obviamente si lo cambio pues se va a desbloquear. Pero ya tenemos entendido que estamos hablando del sistema estructural de muros. Entonces voy a cerrar este momento. Vamos a... Ahora vamos aquí a la normativa. Listo, vamos a la tabla de irregularidades para poder un poco entender las irregularidades que se podrían presentar, ¿ok? Me pasé de página, vamos a ir hacia arriba. Aquí estamos, ¿ok? Listo, bueno. Hay que analizar tanto las irregularidades tanto en planta como en altura. Por ejemplo, en este caso, si visualizamos un poco en una vista 3D de la estructura, como les decía hace un momento, hay irregularidades pues, que saltan a la vista, ¿no? Que pueden simplemente determinarse evaluando simplemente la geometría de la estructura. Irregularidades como, por ejemplo, donde estamos, bueno, la irregularidad geométrica vertical, por ejemplo, ¿no? La configuración es irregular cuando en cualquiera de las direcciones de análisis las dimensiones en planta de la estructura resistentes a cargas laterales es mayor que 1.3 veces la correspondiente dimensión en un piso adyacente. En este caso, por ejemplo, este tipo de irregularidad no existiría en la estructura. ¿Por qué? Porque si analizamos los sistemas resistentes a fuerzas laterales, que en este caso son las columnas y placas, todas son completamente continuas, ¿no? Todas son continuas desde la base hasta la parte superior. No tenemos elementos pues, que cambien de sección, o que de repente hay alguna columna o algún muro que nazca en un piso superior. Entonces, en ese caso, pues, vemos que todos los elementos sismoresistentes o todos los elementos resistentes a fuerzas laterales, que en este caso son las columnas y muros, son completamente continuos desde la base hasta la altura. Entonces, no existiría ese tipo de irregularidad en la estructura. Discontinuidad en los sistemas resistentes. Se califica a la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud. Por ejemplo, este tipo de irregularidad también tiene que ver un poco relacionado con la anterior, porque este tipo de irregularidad suele presentarse cuando tenemos, en este caso, elementos que cambian de sección. Por ejemplo, tenemos una placa, por ejemplo, bueno, que en este caso no se presenta porque, vuelvo a repetir, todos los elementos son continuos desde la base hasta la parte superior. Es más, para que se pueda aplicar esta irregularidad, hay que tener en cuenta que solo se aplica para elementos que resistan más del 10% de constante en la base, ¿no? Y ya hemos visto, pues, según la tabla anterior del análisis sísmico, que las columnas, pues, apenas resisten el 2% del corte, ¿no? Los que están resistiendo el mayor porcentaje son los muros. Y si analizamos los muros son prácticamente continuos desde la base hasta la altura, ¿no? Entonces, un poco para explicarles este tipo de irregularidad. Este tipo de irregularidad se presenta sobre todo cuando tenemos una variación en la sección del elemento. Por ejemplo, voy a colocar aquí una vista
ZX aquí, por ejemplo. ¿Ok? Perdón, vamos a volver a la vista. No, esa vista no quiero, vamos a... Perdón, quiero esta vista de aquí exactamente. Esta vista de acá. Me quedé un poco para poder visualizar mejor. Ok, por ejemplo, vamos a una vista ZX. Ok, por ejemplo, tenemos esta placa, ¿ok? Tenemos esta placa. Tenemos esta placa que es continua desde la base hasta la parte superior. Si por cualquier motivo esta placa pues se desalinea, ¿no? O de repente en algún piso superior tiene otra dimensión, vamos a colocar, por ejemplo, porque puede existir ese tipo de casos, ¿no? En el que una placa en el primer nivel tiene una dimensión dada, o una determinada dimensión, por ejemplo, ¿no? Que tenemos una placa que, permítanme este lápiz, aquí está, que tiene una dimensión L, por ejemplo, en la base, y en la parte o en los niveles superiores tiene otra dimensión L2. Entonces, cada dimensión va a tener su propio eje. Este tramo o la placa en el primer nivel tiene pues un eje, y en el segundo nivel, y en los niveles superiores, el eje de la placa está pues desalineado del eje de la placa inferior. Entonces lo que tenemos que evaluar en este caso es precisamente esa excentricidad, ¿no? Esa excentricidad. La normativa me indica que debo evaluar esa excentricidad. Vamos aquí, voy a poner por aquí, para poder, ¿no? Me dice pues que tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que el 25% de la correspondiente dimensión del elemento. Es decir, que si esta excentricidad del eje es mayor al 25% de la dimensión de la placa, pues existiría ese tipo de discontinuidad en los sistemas resistentes, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, en este caso no tenemos esta irregularidad porque pues, los elementos son completamente continuos desde la base, así que no hay ningún problema, ¿no? Vamos a ver, entonces vamos a ver otro tipo de irregularidad, por ejemplo, bueno, el tema del peso, ahora lo vemos. Discontinuidad en extrema de los sistemas, bueno, eso es lo mismo que esto, ¿okay? Es el mismo tipo de irregularidad. Vamos a ver el tema de las irregularidades en planta. La irregularidad torsional, ahora lo vamos a evaluar. Primero quiero que veamos el tema de las irregularidades que tienen que ver más con la geometría. Esquinas entrantes, en este caso, pues, de repente podríamos también evaluar el tema de la regularidad en planta por esquinas entrantes, ya que pues, tenemos una estructura que en planta pues, no es completamente rectangular o cuadrada. ¿No? Nos dice lo siguiente: la estructura se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que el 20% de la correspondiente dimensión total en planta, ¿no? Si evaluamos esto, vamos a ver una vista ZX. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña esquina, pero tenemos que evaluar, obviamente, voy a cambiar de color. Tenemos que cambiar, pero tenemos que evaluar esas dimensiones. Esta dimensión, acá le voy a colocar A, y aquí le voy a colocar B. ¿Ok? Entonces, lo que debo de evaluar, que que B, en el caso de la dirección X, si B es mayor que el 20% de la longitud total, aquí abajo lo voy a colocar, de la longitud total X, aquí voy a colocar longitud total Y. Longitud total Y, ¿ok?
De igual forma para la otra dirección, si A es mayor que el 20% de LY, existe ese tipo de irregularidad. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar las dimensiones. Voy a borrar este dibujo. ¿Ok? Existe este irregular si es que A es mayor que el 20% de LY. ¿Ok? Voy a borrar esto. Vamos a medir esto simplemente en planta. Voy a apagar un momento las cargas. Y vamos a medir. ¿Ok? Vamos a medir. Primero vamos a medir estos. Vamos a medir estos lados. De esta esquina. Aquí tenemos 3.62. Y esta esquina hacia aquí tenemos 2.4. ¿Ok? Vamos a medir las dimensiones totales en planta. Este análisis hay que hacerlo por cada nivel, ¿ok? Pero como en este caso, pues mi planta es completamente y geométricamente general igual en cada nivel, lo estoy haciendo simplemente para uno solo, ¿ok? Y aquí tengo 25.48 y aquí tengo 18 metros, ¿ok? Entonces, si determino permítame un momento, 0.2 por 18, 3.6, ¿no? 3.6 en el caso de la dirección Y, y 3.6 vemos que, por ejemplo, aquí sí, ya que 3.62 es mayor que 3.6, si existe irregularidad de esquina entrante en la dirección, Y, ¿no? En Y sí existe, ¿no? En Y sí existe irregularidad de esquina entrante. Ok, vamos a colocar esto en una hoja Excel que también vamos a ir colocando, vamos a ir armando nuestra hoja Excel. Irregularidad de esquina entrante, ¿ok? Voy a hacer esto una vista, voy a apagar esto. Aquí dimensiones. Voy a copiar por aquí un momento, voy a colocar esto por acá y lo voy a ir armando, ¿ok? Como les decía, eso hay que hacerlo obviamente en cada nivel, ¿ok? Eso hay que hacerlo en cada nivel, pero en este caso lo voy a plantear solamente en uno. Aquí vamos a combinamos esto. Aquí longitud, ok, longitud en X. Y aquí voy a colocar longitud en Y. Esto vamos a colocarlo en metros, ok. Y también en metros. Y aquí voy a colocar el valor de A y B. O para poder entenderlo mejor, aquí le voy a colocar L minúscula, o esquina en X, y Y. Para entenderlo mejor. Ok, aquí habíamos dicho que en X tiene una dimensión de 24.48. 24.48 en Y 18. El EX, que es este valor de aquí, 2.4. Y en Y tenemos 3.62. Esto le voy a dar formato. ¿Listo? Y aquí vamos a determinar el 20%. Solo esto lo voy a colocar por acá. Aquí lo voy a colocar 20%.
el 20% de L para entenderlo, ¿ok? Vamos a colocarlo de esta forma. Y aquí el 20% de LY. Listo, aquí vamos a colocar igual a por 0.2. Y aquí también igual lo mismo, lo que es lo que habíamos determinado, ¿no? Formato de celdas, número. Listo. Este de aquí son números que conocemos. Bueno, como es, la planta es continua, así que le voy a colocar lo mismo en cada nivel, ¿ok? Pero obviamente este análisis tiene que hacer para cada nivel. Si tenemos plantas o disposiciones de plantas distintas en cada nivel, pues hay que hacerlo por cada nivel. En este caso, pues como les he indicado, pues nuestra planta es completamente igual en cada nivel. Vamos a cerrar esto. Y vamos a evaluar esto, ¿ok? Vamos a colocarlo aquí como comprobación. Permítanme un momento. Esto lo voy a colocar por aquí. Y luego vamos a explicar las otras irregularidades también. Comprobación, pues la normativa me indica, esto lo voy a poner por acá, si la dimensión, si X, o hoy lo voy a colocar, es mayor que el 20% de L. Ok, y aquí vamos a colocar la comprobación. Quiero colocar el mismo formato. Ahora vamos a copiar esto. Y quiero copiar el mismo formato. Listo. Aquí vamos a colocar si esto de aquí es mayor. No, perdón, aquí me estoy confundiendo. Si esto de aquí es mayor que el 20% de L, entonces existe irregularidad. ¿Ok? Existe irregularidad. Si no, pues no existe. Aquí vamos a ver. No existe irregularidad. En este caso, no existe, bueno, en la dirección. Estamos viendo simplemente en la dirección X. Aquí voy a colocar comprobación. Voy a colocar aquí otra dirección. Voy a copiar esto. Por aquí, ¿ok? Para tenerla en las dos direcciones de análisis. Esto lo voy a borrar. Por ejemplo, ahí tenemos que en la dirección Y existe irregularidad, ¿ok? Voy a copiar esto por acá. Ok, aquí coloco LY, esto lo voy a eliminar. Aquí X. Ok, listo, ahí tengo pues la verificación de la irregularidad por esquina entrante en cada dirección de análisis, ¿no? Vemos que en la dirección Y sí tendríamos ese tipo de irregularidad, así que pues habría que considerar considerar esa irregularidad que pues corresponde, la cual es de 0.90. Vamos a ver otro, discontinuidad del diafragma, por ejemplo. En este caso también podría existir ese tipo de irregularidad, ya que tenemos, en este caso, bueno, tenemos aquí una zona que está completamente abierta, una zona en planta que está completamente abierta. ¿Qué es lo que nos dice la norma respecto a este tipo de irregularidad? La estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes en la rigidez, incluyendo aberturas mayores que el 50% del área bruta del diafragma.
También existen irregularidades cuando en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis se tiene alguna sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor que el 25% de las áreas de la sección transversal total de la dirección calculada con las dimensiones totales de la planta. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues de igual forma hay que evaluar cuál es el área que representa en este caso es este hueco, ¿ok? Aunque podríamos sumar todos los huecos que tenemos y ver cuánto representa ese en porcentaje, todo el área que ocupa estos huecos respecto al área total, ¿ok? Respecto al área total del diafragma. Entonces de grupos, vamos a polilínea. Creo que me muestra, a ver, vamos a ver si es que me permite que sí. Ahora vamos a colocar aquí un área. Vamos a determinar el área total, ¿ok? Vamos a determinar el área total del diafragma, o de la planta. Clic derecho. Y ya está. Permítame ver un momento. Editamos esto. Ahí está. 449.95, ¿ok? 449.95 es el área total de la planta. ¿Ok? 449 es el área total de la planta. Entonces hay que evaluar. Ahora, bueno, eso lo puedo borrar también, pero lo voy a dejar ahí de momento. Continuamos con la misma opción área. Vamos a evaluar cuánto representa solamente este hueco, aunque podríamos sumarlos todos, pero solamente voy a tomar como referencia esta zona de aquí. Listo, ahí está, tenemos 33.62. Y vamos a más 5. Vamos a ir colocando esto aquí en el Excel, ¿ok? El área, aquí vamos a colocarlo. Área total igual a 449.95. Área de aberturas. Área de aberturas, aquí vamos a ir colocando 33.62, 5.2, 33.62, 5.2. Aquí voy a determinar el 50%. Esto vamos a insertar 50% de área total. A 0.5 por... Listo. Esto de aquí hay que entender que está en metros cuadrados. También está en metros cuadrados. Aquí vamos a ir colocando, vamos a ir colocando las demás aberturas. Acá tenemos huecos de escaleras, tenemos huecos para ascensores. $6.55, aquí tenemos también $12.74, 12.74 y aquí tengo 6.55. 6.55 y vamos a ir sumando todo esto. Es igual a la suma de todos estos valores, ¿no? Bueno, vemos que lo que hay que evaluar es que esta sumatoria no sea mayor, aquí lo voy a colocar abertura, para entender la abertura patio, abertura de ascensor, abertura de escalera, escalera, si esta es escalera de emergencia, esta es abertura de ascensor también, y este es total. Ok, entonces vemos que
prácticamente, esto lo voy a colocar en números con decimales, vemos que la sumatoria total de aberturas no es mayor que el 50%. ¿Ok? Entonces no tenemos ese tipo de discontinuidad del diafragma. Entonces, normal, aquí no vemos que no tenemos ese tipo de irregularidad debido a discontinuidad del diafragma. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, la discontinuidad torsional. Perdón, la irregularidad torsional o irregularidad torsional extrema, que ambos son similares, sino que los criterios de análisis son distintos. Son los valores de comprobación son distintos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice la normativa respecto a este tipo de irregularidad? Nos dice lo siguiente: existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo entre el piso de un extremo del edificio en esa dirección, calculado incluyendo... ¿Ya? Por favor, apaguen su audio, por favor. Por favor, apaguen el audio. Por favor, les pediría, por favor, que cierren el audio, por favor, de sus micrófonos. ¿Ok? Bueno, volviendo a repetir, les decía que en el caso de la irregularidad torsional, es una irregularidad que hay que evaluarlo después de hacer un análisis previo de la estructura, ¿no? Por ejemplo, en este caso la normativa me dice, no, existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo entre el piso de un extremo del edificio en esa dirección, calculado incluyendo excentricidad accidental, es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga. Entonces, en este caso, por ejemplo, si evaluamos la estructura que estamos realizando, permítanme abrir la estructura, ok, aquí lo tengo. Ok, vamos a poner aquí una planta, una vista en planta. Para evaluar este tipo de irregularidad, vamos a tomar como referencia estos extremos, ¿ok? Voy a colocarlo aquí. Vamos a tomar como referencia estos extremos, los extremos de la edificación, ¿ok? Que en este caso vamos a ver, vamos aquí a la vista en planta, voy a apagar un momento esto. Vamos a tomar como referencia los desplazamientos relativos de los extremos, en este caso la columna C9, la columna C3, la columna C23 y la columna C12. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar los desplazamientos relativos de esos, en cada nivel de esos elementos, o de esas columnas. Para ello, vamos aquí a la opción de listados, y aquí tenemos un informe de desplazamiento de pilares, ¿ok? Este informe me va a mostrar los desplazamientos totales, ¿ok? Vamos aquí tengo dos tablas, tengo el de los desplazamientos frente a situaciones persistentes, también tengo los desplazamientos frente a situaciones sísmicas, que está por aquí está, que es el que me interesa evaluar, ¿ok? En este caso, esta tabla lo que me muestra son los desplazamientos totales, ¿ok? No son desplazamientos relativos, pero vamos a utilizar esta información para determinar con ello los desplazamientos relativos. ¿Ok? Como ven, por ejemplo, aquí me muestra de cada columna el desplazamiento en cada nivel y en cada dirección de análisis. En este caso, como pues nos vamos a evaluar simplemente los desplazamientos en las columnas C9, C3, C23 y C12, pues vamos a tomar los valores de dichas columnas, ¿no? La columna C3, aquí tengo la columna C3, vamos a tomar estos desplazamientos en X y Y de la columna C3, de la columna C9, que está por aquí también, la columna C23 y la columna C2. ¿Ok? Ahora, si ustedes quieren llevar esa tabla, porque aquí está en formato PDF, si ustedes quieren exportar esa tabla a un formato Excel, simplemente se van aquí a la opción de exportar listado, y aquí tienen la opción de exportar en formato HTML. Este formato se puede abrir sin ningún problema en Excel. ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí tengo un Excel, vamos aquí le decimos archivo, abrir como, a ver, vamos a abrir
Por ejemplo, examinar este equipo de escritorio. Aquí tengo yo, por ejemplo, tengo aquí el desplazamiento de pilares. Este es el archivo en formato HTML, ¿ok? Este archivo simplemente lo abren, le dicen abrir aquí en Excel y se puede abrir sin ningún problema. Bueno, okay, aquí está, por ejemplo. Entonces pueden utilizar esta información para trabajarlo en Excel sin ningún problema. Yo, bueno, con esto lo que he hecho simplemente es tomar los valores de las columnas que quiero evaluar, en este caso las columnas extremas, que son las columnas que ya tengo aquí en la tabla, aquí, permítanme, ¿dónde está? Aquí está. Okay, ya tengo aquí mi tabla armada, y lo que he hecho pues, es tomar los valores de la columna C3, tomar los desplazamientos en cada nivel, bueno, en este caso para la dirección X, por ejemplo. Vuelvo a repetir, los desplazamientos que tenemos en esta tabla son desplazamientos totales o desplazamientos absolutos, ¿ok? Así que lo que he realizado es tomar esos valores de desplazamiento en cada una de las columnas que deseo analizar. En este caso, la columna C3, C9, C12 y C23, que son las columnas que están en los extremos, ¿ok? Y tengo aquí sus desplazamientos. Las cotas también las tengo, porque en esta misma tabla también tengo las cotas, y con ello determino también pues, la altura de cada nivel. Por esa parte no hay ningún problema, porque esa información también la tengo ahí de la tabla. ¿Okay? Tengo también los desplazamientos como valores de la tabla, y con esos desplazamientos pues determino los desplazamientos relativos, que simplemente es la resta entre el desplazamiento de un piso superior menos el desplazamiento del piso inferior. ¿Ok? Y con ello tenemos los desplazamientos relativos. Y aquí colocamos una columna que dice 50% máximo del desplazamiento relativo permisible. ¿Por qué? Porque aquí en lo que nos indica la normativa también hay una parte importante. Nos dice lo siguiente: este criterio solo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que el 50% del desplazamiento permisible indicado en la tabla número 11. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determinamos ese desplazamiento permisible? Porque aquí nos dice que para aplicar esta verificación o este criterio de irregularidad o de verificación de irregularidad, primero hay que ver si los desplazamientos relativos que estamos obteniendo son mayores que el 50% del desplazamiento permisible. ¿Ok? ¿Cómo determinamos ese desplazamiento permisible? El desplazamiento permisible no viene a ser otra cosa más que el desplazamiento que se obtiene de acuerdo a la deriva permisible que nos indica la normativa. La normativa, si voy a ir más hacia abajo, aquí estamos, ¿ok? En esta tabla. ¿Ok? La normativa nos indica esta tabla, la cual me indica las derivas o los desplazamientos laterales relativos admisibles, que están en función a ¿no? Aquí tenemos las distorsiones. Entonces, lo que tengo es lo siguiente, ¿no? Lo que tengo es que, por ejemplo, para el caso de concreto armado, que es lo que estamos evaluando en este caso, estamos evaluando una estructura de concreto armado, ¿ok? Estamos evaluando una estructura de concreto armado. Entonces, para una estructura de concreto armado, mi deriva permisible es de 0.007, ¿ok? Esto de aquí está en función de el desplazamiento en cada nivel, en un nivel determinado, perdón, el desplazamiento relativo en un nivel determinado sobre la altura de entrepiso de ese nivel, ¿ok? Entonces, si igualamos esto, obviamente estamos con ello determinando el máximo desplazamiento permisible. Entonces, este I sería el máximo si lo igualamos, ¿ok? Y sería igual a 0.007 por mi altura de entrepiso. ¿Ok? Y esto pues lo conozco, la altura de entrepiso la conozco. ¿Ok? Y con ello determino, ¿no? Con ello determino el máximo desplazamiento
permisible en cada nivel. ¿Ok? Entonces, si vengo aquí a esta tabla, aquí yo tengo, pues, como pueden ver, ¿no? 0.007 por D7, que es la altura de cada entrepiso. Bueno, aquí le puse por 1000 porque está en milímetros, está, bueno, para convertirlo a milímetros, y por 0.5 porque es el 50%, ¿ok? Entonces, ya como yo aquí he determinado el 50%, aquí lo que he hecho es determinar el 50% del máximo desplazamiento permisible. Ahora, la normativa me indica que si el máximo desplazamiento relativo, ¿ok? Aquí tengo, bueno, aquí tengo el desplazamiento relativo de las 4 columnas extremas, ¿ok? Y de ellas, pues, tomo el máximo de ellos, ¿no? El máximo desplazamiento relativo. En este caso, el de la columna C3, que es 440, por ejemplo, si estamos viendo el de este nivel, el nivel de azotea, ¿ok? Y la normativa me indica que si este valor, ya aquí a anotar un poco, creo que hice mejor, ¿no? ¿Ok? Hice mejor. Si este valor es mayor que el 50% del desplazamiento máximo permisible, sí se tiene que evaluar la irregularidad torsional, ¿ok? Si no es mayor, pues no aplica ese criterio. En este caso, como podemos ver, si, en este caso, como podemos ver, el 50%, perdón, el máximo desplazamiento relativo que estamos obteniendo no llega a ser mayor al 50% del desplazamiento máximo permisible, con lo cual no aplica la verificación de la irregularidad torsional. ¿Ok? No aplica esa verificación de la irregularidad torsional. Si esto fuese mayor que esto, ahí sí tendríamos que pues verificar. Es por eso que les decía hace un momento que pues tenemos ahí, si analizamos un poco la excentricidad, pues nos damos cuenta que puede existir, ¿no? Es por eso que yo les decía que puede existir irregularidad torsional. No necesariamente va a haber, ¿no? Porque hay que evaluar, pues también esto, ¿no? Hay que evaluar si esos desplazamientos máximos relativos son mayores al 50% máximo del desplazamiento relativo permisible, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que evaluarlo, ¿no? En este caso, pues, por más que tenemos una excentricidad bastante considerable, no existe esta irregularidad, ¿no? Que en este caso no existe porque pues, vemos que las placas o muros de corte que tenemos en la dirección de análisis en X, bueno, que los que están dispuestos en la dirección Y, perdón, son bastante grandes, ¿no? Aquí, perdón, aquí me confundí, aquí voy a colocar Y, dirección y arriba tengo en X, ¿ok? Copié simplemente el enunciado de la parte de arriba, me olvidé de cambiar aquí que era Y. ¿Ok? Bueno, listo, pues entonces vemos que no existe, o no aplica en este caso, no aplica la verificación de la irregularidad torsional. ¿Ok? Entonces, si no aplica la verificación de la irregularidad torsional, mucho menos va a aplicar la verificación de la irregularidad torsional extrema. Es decir, eh, tampoco va a existir irregularidad torsional extrema. Que en este caso el criterio es el mismo, con la diferencia de que aquí no se aplica el 1.3 por el promedio, sino 1.5. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a guardar. Entonces, hasta donde estamos viendo, nuestra estructura, pues, eh, existe irregularidad de esquina entrante, ¿ok? En la dirección Y. Irregularidad torsional no existe. Tampoco existe irregularidad de disponibilidad del diafragma. Ahora veamos la irregularidad de rigidez, ¿ok? Que también es una irregularidad que se evalúa en función, pues, a este análisis preliminar que estamos haciendo de la estructura. Para ello, de igual manera, lo que necesitamos, en este caso, de igual forma, es tomar como referencia las columnas extremas, ¿ok? Para este caso, tomo como referencia las columnas extremas o de las esquinas, de igual forma. Aquí tengo, por aquí lo voy a colocar,
tengo esta de aquí es la columna C12, esta es la columna C23, esta es la columna C9 y esta es la columna C3. Entonces vamos a tomar como referencia esas columnas. De igual forma, tengo aquí las cotas, que son valores que tengo también de la misma tabla que les he mostrado. Tengo también los desplazamientos absolutos, que también son valores que los tengo de esa misma tabla que les he mostrado. Y como yo obtengo los desplazamientos relativos también en cada nivel de cada columna. ¿Ok? Ese procedimiento es el mismo que les he explicado anteriormente. Ahora, a continuación voy a explicar un procedimiento para poder hacer ese análisis de la irregularidad de rigidez cuando trabajamos con, en este caso, con CIPECAT, ¿ok? Entonces, para ello vamos a considerar lo siguiente. Por cada nivel, lo que primero vamos a determinar es el desplazamiento relativo en cada nivel. Es por eso que yo he tomado como referencia las 4 columnas de las esquinas, ¿ok? He tomado como referencia las 4 columnas de las esquinas, C3, C9, C23, y la columna C12, ¿ok? He determinado el desplazamiento relativo para cada nivel en esas columnas, ¿ok? Lo tenemos en esta tabla. Y luego, lo que he realizado es determinar el desplazamiento por cada nivel en función a estas 4 columnas de las esquinas. Es decir, lo que he determinado es el promedio, ¿ok? Entonces, el desplazamiento relativo en cada nivel será igual al promedio del desplazamiento relativo de la columna C3 en el nivel I que estoy determinando, más el desplazamiento relativo de la columna C9 en el mismo nivel que estoy evaluando, más el desplazamiento relativo de la columna C23 en el nivel que estoy evaluando, más el desplazamiento relativo de la columna C12 en el nivel que estoy evaluando. Todo esto, pues, en este caso, entre 4, porque son 4 columnas, ¿ok? Y de esta manera estoy determinando este desplazamiento del nivel que quiero determinar, ¿ok? Y este desplazamiento es el que he colocado aquí, ¿ok? En cada nivel tengo aquí un desplazamiento, voy a incrementar la vista, ok, listo, está mejor. Voy a borrar esto. Ok. Entonces les decía pues que con esta fórmula o con este planteamiento he determinado el desplazamiento en cada nivel que tengo aquí. ¿Ok? En cada nivel. ¿Ok? Y bueno, ¿qué otro dato necesito? También necesito el valor de la fuerza lateral equivalente. ¿Ok? La fuerza lateral equivalente también es un dato que lo podemos obtener directamente del programa. ¿Recuerdan el informe de la justificación sísmica? Aquí también tenemos, pues, las fuerzas laterales equivalentes en cada nivel. Aquí está, ¿no? Aquí están. Por ejemplo, para el caso de X, tenemos aquí las fuerzas laterales en X, y para el caso de Y tenemos las fuerzas laterales equivalentes en la dirección Y. De igual forma, estos valores se pueden exportar en HTML y abrirlos en Excel, ¿ok? Entonces, lo que he hecho es, pues, estos valores los he copiado simplemente a la tabla donde estoy evaluando, ¿ok? A esta tabla. Aquí están sus valores de fuerzas laterales en cada dirección de análisis, en X y en Y. ¿Ok? Ya con los desplazamientos y la fuerza lateral equivalente, he determinado la rigidez en cada nivel. La rigidez en cada nivel simplemente será la relación entre la fuerza, ¿ok? Sobre el desplazamiento relativo. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Ahí lo tenemos, ¿ok?
Entonces, con ello se ha determinado la rigidez en cada uno de los niveles. Y, y esto es lo que hay que evaluar, ¿no? Esto es lo que hay que evaluar. Y esto es lo que tenemos que evaluar en cada dirección de análisis, las rigideces. ¿Qué es lo que nos dice la normativa respecto a eso? Pues vayamos a ver nuevamente la tabla que estábamos viendo. Aquí está. Aquí está, ¿no? Existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis en un entrepiso la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior, o es menor que el 80% de la rigidez lateral promedio de los tres niveles superiores adyacentes. ¿Ok? Entonces, lo que he realizado en esta columna, ¿ok?, es determinar el 70% de la rigidez del nivel superior, ¿ok?, o el 80% de la sumatoria de las rigideces de los tres niveles superiores. ¿Okay? El que sea menor, me quedo con el que sea menor de estos dos, ¿ok? Me quedo con el que sea menor de estos dos valores, y con ello, pues, evalúo, ¿no? Evalúo que esta rigidez en cada nivel tiene que ser, obviamente, para que no exista, bueno, para que exista irregularidad, esta rigidez tiene que ser menor a la rigidez del piso, o perdón, al 70% de la rigidez del piso superior. En este caso, por ejemplo, si evaluamos la estructura, nos estamos dando cuenta que en la dirección X sí existe irregularidad de rigidez en el primer nivel, ¿no? Y esto es evidente porque si evaluamos los niveles, pues en el primer nivel tenemos una altura de planta mucho más grande en función a los niveles superiores. Y por eso, pues, es que tenemos ese tipo de irregularidad, ¿no? Y luego tenemos aquí, en la dirección Y, vemos que no existe ese tipo de irregularidad, solamente en la dirección X, ¿ok? Entonces, hasta ahí ya hemos hecho nuestro análisis de irregularidades, ¿ok? Hasta ahí hemos realizado nuestro análisis de irregularidades en la estructura, y en función a eso, ahora vamos a cambiar los valores de los parámetros de R en la estructura, ¿ok? Pero también hay que tener en cuenta algo que también que nos indica la normativa, ¿ok? Entonces ya hemos evaluado el tema de las irregularidades en la estructura que estamos haciendo, pero hay algo último que tenemos que considerar, ¿ok? Ok, sabemos que en la estructura presenta, pues, algunos tipos en la estructura que estamos haciendo, pues se presentan algunos tipos de irregularidades, por ejemplo, ¿no? Como en este caso la irregularidad de rigidez, en el caso de la dirección X, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿ok? Irregularidad torsional no existe en este caso, y irregularidad de esquina entrante, que sí existe en la dirección Y, ¿ok? Pero entonces hay que tener en cuenta algo importante. ¿Qué es lo que me dice, pues, la normativa al respecto para edificaciones de categoría A1, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice. En el artículo 21 está. Esto, a ver, vamos más hacia abajo. Artículo 22, aquí está, ¿no? ¿Qué es lo que me dice la normativa en esta tabla? Me dice restricciones de la irregularidad, dependiendo de la categoría de edificación. Pues en este caso estamos determinando. Hola, hola, dice que no se ve. A ver, pero vamos. Ok, disculpen, creo que no estaba. Bueno, ahora sí ya se ve. Ok. Les decía, pues, que ya hemos evaluado las irregularidades que pueden, bueno, que se presentan en la estructura que estamos desarrollando. Pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que me dice la normativa respecto a las restricciones de la irregularidad? En este caso, para edificaciones de categoría A, sea A1 o A2, en este caso estamos hablando de una edificación de categoría A1 porque es un centro médico, nos dice lo siguiente, ¿no?
que para edificaciones de categoría A1, ubicadas en la zona sísmica 4, 3 y 2, no se permiten irregularidades, ¿no? No se permiten irregularidades. Es decir, que nosotros hemos evaluado la estructura y pues estamos viendo que presenta irregularidades. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos, en este caso, hacer, sobre todo con las irregularidades que están presentando, por ejemplo, para el caso de la irregularidad de rigidez que estoy teniendo en la dirección X, por ejemplo, ¿no? Aunque es muy poca, ¿no? Ven ustedes que aquí tengo 2.63 y aquí tengo 2.76, pero bueno, de igual forma, entonces tengo que subsanar esta irregularidad. Tengo que obviamente reestructurar la edificación para que no se presente esta irregularidad. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en este caso? Pues en el primer nivel tendré que añadirle un poco más de rigidez en la dirección X, porque en la dirección Y sí tengo, perdón, en la dirección Y, esta es la dirección Y, perdón, aquí de igual forma, como solamente le he copiado el membrete de la tabla, aquí dirección Y, en la dirección Y vemos que no se presenta ese tipo de irregularidad. Entonces solamente la modificación que debemos hacer será solamente en la dirección X, porque es donde sí se presenta. En el caso de la irregularidad de esquina entrante que se está presentando en la dirección Y, por ejemplo, esto tiene que ver más con la geometría. Entonces, en este caso, pues de repente habrá que reducir un poco esa dimensión en planta de la estructura que estamos haciendo, ¿no? Eso tiene que ver ya más con un tema arquitectónico, ¿no? Que aquí, pues, obviamente, en coordinación con la arquitectura, con el arquitecto encargado, pues habrá que reducir ese esquina entrante, ¿no? Reduciendo las dimensiones del área, pues, de la esquina entrante, ¿no? Aunque si evaluamos esto, vemos que también es muy poca, ¿no? Es casi, son simplemente 2 centímetros. 3.62 y aquí tengo 3.60, hasta podríamos de repente, a criterio, simplemente indicar que no existe ese tipo de irregularidad, porque es mínima la diferencia y podríamos de repente no considerarlo, ¿no? Pero en el caso de la irregularidad de rigidez, aquí sí es necesario que en el primer nivel, pues, añadimos un poco más de rigidez en la dirección X. Acá me pregunta Albert si en el programa no hay una opción automática que lo modifique o es manual. No, claro, en este caso lo que tenemos que hacer es un análisis de las irregularidades como lo estamos haciendo y de acuerdo a lo que estamos evaluando, pues tenemos que modificar las dimensiones, ¿no? Porque obviamente es un poco tener de criterio, porque no es que ya existe irregularidad y le voy a decir al programa que lo modifique automáticamente, pues no sucede así, ¿no? Sino que obviamente en función a lo que estamos analizando, ya uno como ingeniero pues tiene que dar una solución a este requerimiento, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, no existe, existe irregularidad de rigidez en el segundo nivel que viene a ser prácticamente, permítame, viene a ser este primer nivel, que viene a ser esto, ¿no? Que viene a ser todo este nivel. Vamos a subrayarlo aquí, que viene a ser todo este nivel. Entonces lo que tenemos que hacer es que en ese nivel, en la dirección X de dicho nivel, habrá que añadir eh, una mayor sección de las columnas o de las placas. Yo creo que más con las columnas nos podemos alinear con las columnas, porque ahí es donde podemos trabajar con más libertad, ya que todavía hay de repente espacio para incrementar la sección de las columnas en alguna de ellas, en la dirección X, ¿no? Voy a borrar esto. Listo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podríamos en la dirección X, porque la irregularidad se presenta en la dirección X, entonces lo que podríamos hacer
es incrementar la sección de las columnas en dicha dirección. Por ejemplo, en este caso, las columnas de este eje. Aquí tengo una pregunta. De Clipper me dice, en caso no se pueda modificar la irregularidad de geometría, ya que esa área libre es la mínima según los parámetros arquitectónicos de un pozo de luz, ¿qué alternativa habría? Eh, a ver, en el caso de las esquinas entrantes, tal vez sí se podría modificar por temas de arquitectura, pero en el caso de las irregularidades por aberturas, yo creo que te refieres a ese tema, ¿no? Cuando uno cumple el 50% del área total del diafragma. Claro, ahí es un poco más complicado, porque muchas veces, por el tema de instalaciones, a veces se necesita una cierta o una determinada área para ductos, para instalaciones, y ahí todavía es un poco más complicado. A veces se tiene que pues, optar por otras soluciones en tema de instalaciones, o de repente optar por instalaciones que vayan de repente en cajas de ascensores, o también en las cajas de ascensores o cajas de escaleras. Son opciones que se pueden tomar para reducir esas aberturas. Pero ahí es un poco más complicado, ¿no? Es más que todo un tema de coordinación con el tema de las instalaciones, ir, ir un poco de la mano con, pues, con los ingenieros de instalaciones sanitarias, eléctricas, y también con la arquitectura también, ¿no? Porque de esa manera se puede reducir, yo creo, el tema de las instalaciones. O llevarlas por fuera de repente, también es una opción, llevarlas por fuera, para que de esa manera puedas reducir de repente las aberturas, ¿no? Son opciones que se pueden tomar. Pero bueno, es que para el caso de hospitales hay que tener en cuenta que al ser edificaciones también esenciales, pues las restricciones son esas las que nos indica la normativa, ¿no? Y pues es más por un tema de que al tratarse de una edificación de esta categoría, pues obviamente la norma nos indica pues que en lo posible las irregularidades no tienen que existir para garantizar obviamente el correcto funcionamiento de la estructura y sobre todo la continuidad, ¿no? Pero bueno, hay que un poco adaptarse a esos criterios y buscar soluciones pues que nos ayuden a poder hacer una adecuada estructuración. Bueno, vamos a continuar aquí en que me quedé. Bueno, les decía que, por ejemplo, en el caso de la irregularidad de rigidez que estábamos viendo que no está cumpliendo, pues tenemos que, en definitiva, incrementar la sección de las columnas en la dirección X. Por ejemplo, aquí tenemos unas columnas que son permítanme modificar esto, grupos, referencias, ahí está, esto lo voy a modificar. Son columnas de 50 por 35. Por ejemplo, podríamos modificar estas columnas y colocarlas de repente 60 por 35 para así darle un poco más de rigidez en la dirección X. Esta de aquí también, por ejemplo, ¿no? Podríamos incrementarla. Son opciones que vamos tomando para poder modificar y pues cumplir con los requerimientos que me indica la normativa. ¿Okay? Bueno, entonces, teniendo en consideración esos cambios, vamos a ir aquí a la opción de datos generales. Y lo primero que vamos a hacer es ir aquí a acción sísmica y vamos a cambiar el coeficiente de reducción. ¿Ok? Vamos a colocarle como sistema de muros. ¿Ok? Vamos a colocar aquí 6 porque ya hemos definido que es un sistema de muros. En cuestión de tipo de estructura, pues vamos a indicar que es regular porque ya hemos visto pues que para este tipo de estructuras la normativa no admite irregularidades, ¿no? Pero obviamente, aunque la normativa no admita irregularidades, obviamente hay que hacer un análisis hay que hacer un análisis de irregularidades para evaluar
si existen o no en la estructura. Ok, entonces vamos a modificar estos valores. Aquí no hay ningún problema, solamente voy a modificar aquí. Aceptamos. Acepto. Y aquí también voy a modificar de una vez esto. Esto de aquí que dice criterio de armado por ductilidad, lo voy a colocar muros o dual tipo 2. Acepto. Y listo, voy a también modificar aquí. Aquí me pregunta, Cliver, eh, aprovechando que está en datos generales, la fuerza de compresión en megapascales para cambiarlo. Ah, ok, ya les explico. Me dice cómo cambiar las unidades. Para cambiar las unidades lo pueden hacer de dos formas. Directamente, cuando ingresen aquí a la ventana de trabajo de CIPE, aquí hay una opción que dice unidades, sistema de unidades, aquí lo pueden cambiar. Sistema métrico convencional, o si no también aquí en configuración, donde estoy señalando con el cursor, configuración, donde está el icono de un mundo, del planeta Tierra, entran a esa opción, se van a la opción unidades, y aquí también pueden configurar las unidades en MKS. ¿Listo? Bueno, voy a modificar aquí las columnas que habíamos indicado que... Voy a apagar un momento esto. Voy a apagar las cotas, vamos a encender la plantilla. Para modificar las columnas vamos a encender la plantilla, porque no se trata de modificar así por así, sino que hay que ver si tenemos opción de incrementarlas y hacia qué lado incrementarlas. Por ejemplo, voy a incrementar estas tres columnas. Ok, voy a modificar, por ejemplo, voy a apagar un momento estas columnas. Esta columna de aquí quiero que, esta columna que es de 50 por 35, quiero que crezca. Quiero convertirla a 60 centímetros, quiero que crezca hacia este lado, ¿ok? Solo en esa dirección. ¿Cómo hago eso? Primero modifico el punto fijo. ¿Ven ese punto en blanco que aparece ahí? Eso es el punto fijo, ¿ok? En este caso está en el centro. Si yo lo dejo así, la columna va a ser en ambas direcciones, ¿ok? Si yo quiero que crezca solamente hacia un lado, pues voy a modificar el punto fijo. Le digo cambiar el punto fijo, le digo voy a cambiar su punto fijo y la voy a colocar en la esquina, de esa manera. Aquí también voy a hacer lo mismo, y de este lado también voy a hacer lo mismo. ¿Listo? Y ahora sí voy a modificar su dimensión. Va a ser una columna de 35 por 60. Ya está. Vean ustedes que cómo ha crecido solamente en la dirección opuesta al punto fijo. Y también voy a modificar columna de 35 por 60. Y esta también. Ya está, ¿ok? Como solamente era muy poca la rigidez que necesitábamos, he realizado ese procedimiento. ¿Okay? Bueno, ahora vuelvo nuevamente a entrar de vigas. Y una vez habiendo hecho ya esos cambios, vamos a correr ya nuestro modelo con el valor de R modificado correctamente, y ya con el análisis de las irregularidades que hemos realizado. Así vamos a calcular. En este caso vamos a decirle que calcule la estructura sin obtener el armado, porque solamente vamos a hacer ahora ya el análisis definitivo. ¿Ok? Y vamos a esperar que calcule, ¿ok? Vamos a tomarnos unos minutos, por favor. Permítanme, por favor, unos minutos. Este procedimiento va a tardar unos minutos, ya que está calculando la estructura y con ello también determinando los esfuerzos para luego hacer el diseño, ¿ok? Así que vamos a tomarnos unos minutos ahí, por favor, unos minutos de receso, y regresamos con lo último, que va a ser pues la verificación de las derivas ya definitivas y la cortante dinámica mínima en la base, ¿ok? Regresamos en unos minutos. Bueno, vamos ya terminando de procesar el modelo.
Y bueno, inclusive ya también podríamos pasar con el diseño, pero antes de pasar al tema del diseño, vamos a revisar las últimas verificaciones respecto al tema de la comprobación de distorsiones, ¿ok? Para eso vamos aquí a la opción de listados. Vamos, permítame compartir mi pantalla un momento. Ok, listo. Entonces, les decía pues que ahora vamos a proceder con la verificación de los desplazamientos, perdón, de las derivas distorsiones o distorsiones. Para ello vengo aquí a la opción de distorsiones de pilares, pantallas y muros. Y nos va a mostrar el siguiente informe, ¿ok? En el siguiente informe lo que tenemos es una tabla que nos va a mostrar de forma directa las distorsiones que se están presentando en los elementos verticales, en este caso columnas y muros. Para ello nos vamos directamente a la tabla de situaciones sísmicas. Aquí está, situaciones sísmicas. Y lo que vamos a verificar es precisamente, lo que vamos a verificar en esta tabla van a ser las distorsiones, ¿ok? Que es prácticamente lo que tenemos aquí, ¿ok? Vamos, por ejemplo, vamos primero a entender los valores que tenemos para uno de los elementos. Permítanme, voy a borrar esto. Por ejemplo, voy a colocar esto un poco más grande para que se pueda visualizar. Por ejemplo, vamos para la columna C1, ¿ok? Intentamos primero para un elemento y luego pues vemos la demás información. Por ejemplo, para la columna C1 tengo lo siguiente. Tengo la distorsión tanto en X como en Y. ¿Okay? Lo que necesito evaluar son estos valores de distorsión. Entendamos que la distorsión permisible para estructuras de concreto armado según la normativa 030 es de 0.007, ¿no? Esta es la distorsión permisible. ¿Ok? Entonces la distorsión que tenemos que nosotros obtener debe ser menor a la permisible por la normativa. Si convertimos este valor de 0.007 a un número fraccionario, esto sería igual a tener 1 sobre 143, es 142 puntos y algo, pero lo voy a redondear a 143. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es nuestra distorsión límite, y esto es lo que tenemos que evaluar aquí, esos valores. ¿Ok? Tanto en X como en Y. Entonces, la distorsión que tenemos que tener tiene que ser menor a la distorsión permisible. Entonces, si evaluamos los valores que tenemos en la tabla, vemos que las distorsiones que tenemos aquí son menores, ¿no? Tengo 1 sobre 793, 1 sobre 756, 1 sobre 756 por aquí. En el tercer nivel estoy solamente en este momento viendo los valores para la columna C1. Tengo 1 sobre 813 en el tercer nivel y 1 sobre 1238 en el segundo nivel. Entonces veo que las derivas pues están muy por debajo de lo permitido por la norma. Entonces estaría yo pues dentro de lo normal, ¿no? No habría ningún problema. ¿Ok? Otra forma de evaluar rápidamente las distorsiones es ir directamente a la tabla que está casi al último. Vamos, aquí tengo los mismos valores tengo para la misma tabla para todas las columnas, ¿ok? También para los muros, ¿ok? Si vamos casi al final, aquí está. Esta tabla que lo que me muestra es las distorsiones o desplome máximos que estoy obteniendo en la estructura, ¿ok? Aquí lo que me va a mostrar es de igual manera la distorsión, en este caso hay que evaluar lo mismo, 1 sobre 142 sobre 143 es mi tope, aquí tengo 1 sobre 1 sobre 739, 1 sobre 692, 1 sobre 692 también, 1 sobre 756, y
Una información adicional que tenemos aquí en esta tabla es también la columna. Aquí además nos está indicando en qué columna se está produciendo dicha distorsión máxima. Entonces, de esta forma es más sencillo evaluar las distorsiones, porque vamos a ir directamente a visualizar en qué columna está ocurriendo la distorsión máxima, y de esa manera, pues, si cumplimos con la distorsión máxima, pues estaremos cumpliendo también para todas las distorsiones de la estructura. ¿Ok? Entonces, según lo que podemos analizar de la estructura que estamos diseñando, vemos que estamos cumpliendo con todas las distorsiones en todas las columnas sin ningún problema. ¿Ok? Y vayamos ahora a verificar el cortante en la base. Voy a cerrar esto. Y voy nuevamente al informe de justificación de la acción sísmica. Vamos a agrandar este informe un momento. Y voy a la tabla que está casi abajo. Los modos de vibración siguen siendo los mismos, casi los mismos. Vamos a ver, aquí tengo el peso sísmico y aquí está, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo que les decía hace un momento también, ¿no? El tema de la condición de la cortante dinámica mínima en la base, ¿no? Según la normativa nos indica pues que el cortante mínimo en la base para estructuras regulares tiene que ser mínimamente el 80% del cortante en la base, del cortante en la base, ¿no? El cortante dinámico deberá ser mínimamente el 80% del estático. ¿Ok? Pero esta verificación es una verificación que no es completamente obligatoria, ¿no? Si revisamos lo que nos dice la norma al respecto, permítanme un momento para revisar lo que la normativa nos indica al respecto. Vayamos a la norma y veamos lo que nos dice respecto a este valor, ¿no? Al corte dinámico mínimo. Vamos aquí directamente al índice, aquí también lo podemos ubicar rápidamente. Análisis estructural, resultados. Ok, redundancia, cortante dinámico, análisis. Aquí está. Análisis. Ok, vamos a verificar esto. Cortante dinámico mínimo, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está lo que la normativa nos indica. Ok, voy a colocar un poco más pequeño. Ahí está, nos dice lo siguiente, ¿no? Para cada dirección de análisis, bueno, esto es lo que debe cumplir el 80% del estático, y aquí está lo que les indico, ¿no? Si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, se escalan proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, excepto los desplazamientos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si no cumplimos con el cortante dinámico mínimo, lo que hay que hacer es amplificar los esfuerzos por un factor de modificación. Y este factor de modificación, el programa lo determina de forma automática, en función, obviamente, al cortante estático. Entonces, aquí, por ejemplo, me está indicando que se va a aplicar un factor de modificación de 1.06 en la dirección X y un factor de 1.38 en la dirección Y. ¿Ok? Entonces, como bien sabemos, vamos a aplicar este factor de modificación. En caso yo no desee aplicar este factor de modificación, o mejor dicho, yo no deseo aplicar ningún factor de modificación, lo que debo hacer es incrementar mi rigidez en los elementos. Eso quiere decir que deberé pues incrementar la sección de las columnas, de repente, incrementar secciones de placas, para poder garantizar que el cortante dinámico en la base pues sea mínimamente el 80% del estático. ¿Ok?
pero como les digo, esta condición de la cortante dinámica mínima en la base no es una condición obligatoria, ¿ok? Es una condición que hay que cumplir, y si no se cumple, pues la normativa misma nos da una salida, ¿no? Una salida en la cual pues simplemente lo único que hay que hacer es amplificar los esfuerzos, menos los desplazamientos, ¿ok? Bueno, pues entonces hasta ahí ya hemos llegado a la parte de la interpretación del análisis sísmico de la estructura. ¿Okay? Con ello ya tenemos prácticamente la estructura ya modelada, corrida y lista para proceder con el diseño. ¿Ok? Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí, y en la siguiente sesión vamos a ver todo respecto al diseño de los elementos estructurales. Ok, bueno, pues sin más que decir, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, hola. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. Bueno, en vista que no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la clase. Aquí me está preguntando, pues sí modifiqué las columnas, sí las modifiqué. Sí las modifiqué. No, incrementé estas columnas, les puse del 25 por 60. Claro, ahí también algo importante. Una vez que ustedes hagan alguna modificación, en el caso de la irregularidad, por ejemplo, ¿no?, que hemos hecho, obviamente hay que verificar nuevamente que cumplan y que no haya irregularidad, ¿no? En este caso, pues lo que hay que hacer simplemente es traer nuevamente esas fuerzas laterales equivalentes y también traer esos desplazamientos, aunque como he incrementado esas columnas, pues y la diferencia era muy poca, ¿no? Si vamos aquí a los valores, la diferencia era muy poca, ¿no? Tengo 2.63 y 2.76, es por eso que simplemente ya no estoy haciendo la comprobación, pero obviamente hay que hacer la comprobación, ¿ok? Hay que verificar nuevamente que no exista irregularidad para este caso. Bueno, en la siguiente clase voy a traer los valores ya con los que he tenido ahora, para que, pues, más que todo ustedes tengan claro eso, ¿ok? Bueno, pues sin más que decir, les agradezco por su atención. No sé si tienen alguna otra pregunta, sino para dar por finalizada la clase de hoy.